La primera vez que la vi de cerca, entendí que no venía a conocerme, sino a medir mi casa con los ojos. Me llamo Esteban Rivas. Tengo 62 años, soy viudo y durante 30 de ellos fui bombero en Portland. Esa tarde planché mi camisa, pulí la mesa de caoba y repetí en voz baja que, si hacía feliz a Gabriel, mi hijo, yo también podía ser feliz. Preparé pollo asado con la receta de María, mi esposa. Doré las papas hasta que crujieron y dispuse las judías verdes en la fuente que heredé de mi madre. Tenía todo listo para dar la bienvenida a Perla Montero, la mujer que, según Gabriel, le había devuelto la risa después del divorcio. Quise creerlo. Quise creer en los comienzos. El timbre sonó a las 6 en punto. Tomé aire y abrí con la sonrisa más franca que pude. Perla me miró de arriba a abajo. Ladeó la cabeza como quien examina una vitrina y se rió con dientes perfectos. Al menos no necesitas máscara de Halloween. Ya das miedo así, soltó, como si fuera un chiste amable. Gabriel se llevó la mano a la nuca y rió bajito. Ese ruidito que hace cuando no sabe qué decir. Sentí que la sangre se me subía a la cara y que la sonrisa se me quedaba pegada como yeso húmedo. Me hice a un lado. Pasen, la cena está lista, dije. Y ese pasen salió con la dignidad forzada de quien no permitirá una segunda humillación sin registrar la primera. Adentro, Perla caminó despacio, tocando el marco de la puerta, rozando el perchero, oteando la sala como si ya imaginara cuadros nuevos. En el comedor se sentó y recorrió la mesa con un dedo afilado. Gabriel dice que has vivido aquí toda la vida. Se nota, comentó, y el se nota llevaba la aspereza de quien tasa, no de quien conversa. Le serví una rebanada de pollo. La apartó medio centímetro, apenas, el gesto minúsculo de quien clasifica la comida antes de probarla. Habló del barrio, del espacio sin usar, de lo caro que debe ser mantener 4 habitaciones para una sola persona. Cada palabra era una etiqueta de inventario, y yo, el inventario. En algún punto supe que aquella cena no trataba de conocerme, sino de tantear fronteras. Cuando dijo que, después de la boda, lo sensato sería que se mudaran temporalmente conmigo para ayudarme con los gastos, me vi desde afuera. Un hombre que había cruzado techos incendiados para sacar desconocidos y ahora debía defender la puerta de su propia casa. Gracias por venir. Hemos terminado por hoy, dije. Gabriel levantó la mirada, herido como un adolescente. Perla sonrió con educación de catálogo. Nadie discutió. Yo abrí la puerta. Ellos salieron con el plan apenas pospuesto. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón, con la casa oliendo a cena fría, y escuché de nuevo la risa de Perla como un cubo de agua helada. 30 años entre humo me enseñaron que el pánico mata y que el método salva. Evalúa, decide, ejecuta. Saqué la carpeta con mi escritura, cuentas, testamento viejo. Empecé a leer leyes de patrimonio en Oregón, a subrayar artículos sobre libertad testamentaria y protección contra reclamaciones familiares. Cada resaltado era una baranda en una escalera que no pensaba bajar a oscuras. Esa misma noche decidí blindar mi casa. Por la mañana, Gabriel llamó exigiendo disculpas por ser tan sensible. Me habló de un préstamo para la boda, de lo justo que sería desbloquear el valor de la vivienda, de pensar en familia. Lo escuché en silencio. Cuando terminó, coloqué sobre la mesa del comedor una carpeta vacía con un post-it que decía fideicomiso. Aún no existía, pero iba a existir. Colgué con calma. Luego marqué el número de una notaría móvil y de Rebecca Chen, abogada de patrimonios cuyo nombre encontré en un foro de veteranos. Les pedí lo que necesitaba: escritura con transferencia por fallecimiento, fideicomiso irrevocable, cartas de beneficiarios con el Fondo de Bomberos de Portland. Si iban a venir por mi casa, encontrarían puertas cerradas con candados legales. Las horas siguientes fueron un montaje silencioso. Firmas, sellos, declaraciones juradas, fotos de mis documentos, la notaria Julia Pineda testificando competencia mental, Rebeca explicando en voz clara cómo cada hoja cerraba una ventana por donde alguien como Perla intentaría entrar. Yo tomaba notas con letra grande, pausada, como cuando en la estación escribíamos el plan de ataque antes de entrar a un edificio. Cuando la carpeta volvió a la mesa, ya no estaba vacía, pesaba. Era mi fortaleza.
Entonces llegó la ofensiva amable. Perla pidió invitarme a almorzar para empezar de cero. Se vistió sencillo. Preguntó por mi carrera. Dejó que el camarero viera una propina generosa. A los 3 días aparecieron con bolsas de supermercado, aceite importado, pan artesanal, verduras orgánicas. Pensamos en ti, dijo. En mi cocina, Perla se movió como quien ensaya una mudanza invisible. Elogió mi salpicadero y, cuando creyó que no la miraba, memorizó dónde guardo los cubiertos. Al despedirse, dejó sobre la mesa catálogos con notas adhesivas. Dormitorio principal, colores más claros. Mi dormitorio, su letra, sus planes. El sobre de la inmobiliaria fue la primera prueba dura. Gracias por su interés en la tasación de su propiedad. Solicitud gestionada por la señora Perla Montero. Valor estimado, $540,000. Fecha. Pleno periodo de sus visitas con sonrisas y verdura orgánica. Llamé. Confirmaron. Pedí todo por escrito. Colgué mirando la carta y sentí una calma fría asentarse. Esa misma que precede a un buen ataque cuando el mapa por fin coincide con el terreno. No iba a discutir intenciones. Iba a mostrar evidencias. Y aquí es donde te digo lo que verás si te quedas. La mesa servida que se convirtió en escenario de juicio. Los catálogos con notas que dejaron de ser decoración para volverse arma. La carta de tasación que destapa la estrategia. Y la carpeta del fideicomiso que convierte mi puerta en una muralla. También verás el giro que ninguno imaginó. Los padres de Perla, temblando, reconociendo mi cara de entre el humo de hace 25 años y preguntando con lágrimas en los ojos, ¿eres tú de verdad? Ese día, la historia se dio vuelta sola, así que imagen de gancho, 0, puller 0, 3, bueno, soy 0. La prometida de mi hijo se rió en mi cara. No necesitas máscara de Halloween. Esa noche blindé mi casa, y cuando llegaron sus padres rompieron en llanto. ¿Eres tú de verdad? Mientras lo escuchas, verás mis manos colocar la carpeta en la mesa, pasar páginas con sellos, acercar la cámara al sobre de la inmobiliaria y a las notas amarillas pegadas sobre fotos de muebles que nunca pedí. No te voy a pedir que me creas, te lo voy a mostrar. Y si esta historia te engancha y quieres ver cómo se desmorona una máscara cuando la verdad entra por la puerta, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos ves. Aquí empieza todo. Lo que viene después no es venganza, es límite, es evidencia. Y es una revelación que nadie vio venir. La llamada de Gabriel llegó al día siguiente, justo cuando servía mi primer café de la mañana. Su tono no era de hijo, era de socio molesto. Papá, Perla estaba bromeando. ¿Por qué tienes que ser tan sensible? Dijo, como si la humillación en la puerta hubiese sido un malentendido sin importancia. Su risa incómoda de la noche anterior me vino a la mente, pegajosa como humo viejo. No estoy molesto por un chiste, respondí. Estoy molesto porque no moviste un solo músculo para defenderme. Al otro lado de la línea, silencio. Luego vino el verdadero motivo de la llamada. Mira, Perla y yo estamos planeando la boda. No tenemos mucho dinero, pero tú estás solo en esa casa enorme. ¿Podrías ayudar, papá? Podrías vender parte del terreno o sacar valor líquido. Es familia. Mientras hablaba, yo observaba mi mesa vacía, las marcas de los platos que ellos habían dejado, y recordaba su mirada tasadora, midiendo habitaciones. No era ingenuidad, era cálculo. No voy a vender mi casa para financiar una boda, dije en voz baja pero firme. No necesito vivir en un departamento ni ustedes necesitan vivir aquí. Yo ya pasé mi vida construyendo esto. Ustedes apenas empiezan la suya. Gabriel suspiró con fastidio, como quien escucha a un anciano terco que no entiende lo moderno. Me dijo que era egoísta, que Perla solo estaba tratando de acercarse. Pero yo ya había olido el humo. Y cuando uno huele humo, no espera a que el fuego se vea. Esa misma mañana fui a mi escritorio y saqué mi archivador metálico. Cada documento tenía su historia. La escritura de la casa, los pagos de impuestos, la póliza de retiro, el testamento que había escrito años atrás cuando María aún estaba viva. Mi esposa habría visto a Perla por lo que era desde la primera sonrisa fingida. Y aunque ella ya no estaba, yo sí. Y mi memoria de bombero no había olvidado lo que significa anticiparse al incendio. Abrí una libreta nueva. En la primera página escribí en mayúsculas, proteger mi casa. Las siguientes horas fueron silenciosas, meticulosas.
Busqué abogados de planificación patrimonial, fideicomisos, escrituras TEOD, transferencia al fallecer. Llamé a Rebecca Chen, una abogada recomendada por un compañero jubilado del cuerpo de bomberos. Su voz era clara, sin adornos. Si quiere asegurarse de que nadie toque su propiedad después de su muerte, ni siquiera familiares, puedo ayudarlo, dijo. No lo dudé. Le pedí una cita inmediata. También contacté a Julia Pineda, notaria con experiencia en fideicomisos. Si Perla quería jugar con planes, yo iba a jugar con leyes. Y en eso no hay chistes. Por la tarde, firmé mi primera serie de documentos preliminares, instrucciones para fideicomiso irrevocable, carta de intención para donar mi propiedad al Fondo de Bomberos de Portland y autorización para que una notaria certificara cada paso como prueba de mi capacidad mental. Cuando estampé la primera firma, sentí algo que no había sentido desde mi último incendio real. Control absoluto. Ya no era el hombre sorprendido en la puerta por un chiste hiriente. Era un hombre atrincherado, dueño de cada centímetro de su terreno. Mientras tanto, Gabriel seguía enviando mensajes. «Papá, esto es ridículo. No te pongas en contra de mi felicidad. Perla quiere que seas parte de nuestra familia». Lo que él no sabía es que en ese mismo instante yo ya había cerrado las entradas legales a mi casa como se cierran válvulas en una fuga de gas. Cuando el enemigo está dentro del perímetro, la estrategia no es retroceder, es asegurarlo todo. Días después, Perla reapareció. No con palabras afiladas, sino con sonrisas suaves, ropa sencilla y un «¿Podemos empezar de nuevo?». Me invitó a almorzar en un restaurante céntrico. Habló de mi carrera como bombero. Me preguntó por Gabriel de niño. Elogió mi manera de mantener todo en orden. Cada palabra, medida. Cada gesto, ensayado. La escuché como quien escucha a un vendedor de seguros que finge interés en tu familia. Sabía que estaba en marcha un nuevo tipo de ataque. No directo, sino dulce. Y mucho más peligroso. Una semana después apareció en mi puerta con Gabriel y bolsas de supermercado. Pan artesanal, aceite de oliva importado, verduras orgánicas. «Queríamos consentirte», dijo. Yo observaba sus manos mientras recorrían mi cocina sin pedir permiso, como si ya la conociera de memoria. Luego, cuando se fue, noté los catálogos sobre la mesa. Notas adhesivas amarillas con su letra. Dormitorio principal, colores más claros. Sala, estilo minimalista moderno. No era un error. Era un marcaje territorial. Ese fue el momento exacto en el que entendí que Perla no solo quería casarse con mi hijo. Quería mi casa. Y lo peor de todo es que Gabriel no veía nada. Estaba ciego, atrapado entre el amor y la comodidad. Yo ya había visto ese patrón antes, no en familias, sino en incendios. Al principio parece humo ligero, inofensivo, hasta que de pronto te das cuenta de que las vigas ya están crujiendo. Y cuando eso pasa, si no estás preparado, ya es tarde. Lo que Perla no sabía era que mientras ella pegaba notas en catálogos, yo pegaba sellos en documentos notariales. Mientras ella elegía colores para mis paredes, yo elegía cláusulas irrevocables. Mientras ella sonreía en la cocina, yo levantaba muros legales. Lo que empezó como una cena incómoda se había convertido en una batalla silenciosa, y yo no iba a ser el hombre que pierde lo que construyó por amor ciego de otro. Y así llegamos al inicio real de la guerra, cuando la dulzura se convierte en estrategia. Y cuando el hijo, sin saberlo, abre la puerta de su propio padre a quien está planeando despojarlo. La mesa estaba impecable, servilletas de tela dobladas, la cristalería brillando y el aroma del pollo asado impregnando cada rincón de la casa. Cuando Perla entró al comedor no miró la comida ni a mí, miró las paredes. Su mirada se movía como una linterna de tazadora, saltando de las molduras a la lámpara, de la mesa de caoba al suelo encerado. ¡Qué acogedor!, dijo finalmente, aunque su tono sonaba más a evaluación que a halago. Gabriel la seguía de cerca, nervioso. «Papá preparó todo esto», dijo, como buscando puntos para ambos. Perla solo sonrió, esa sonrisa que no tocaba los ojos. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que ocupé durante años cuando mi esposa vivía. A mi izquierda, Gabriel. Frente a él, Perla. Le serví pollo, papas doradas y verduras al vapor con el cuidado de quien pone sobre la mesa no solo comida, sino memoria. Ella levantó el tenedor con delicadeza exagerada, lo miró y lo dejó suavemente a un lado sin probarlo. «Qué curioso»,
Mi mamá suele usar vajilla más moderna, dijo, pasando un dedo por el borde del plato como si buscara imperfecciones. Gabriel tosió, incómodo. Yo solo observé. Gabriel me contó que has vivido aquí toda tu vida, añadió mientras miraba las cortinas. Debe ser lindo tener una casa así, aunque imagino que mantenerla debe costar una fortuna. 4 habitaciones para ti solo. Es mucho espacio. Sentí como esa frase pesaba más que la broma de Halloween. Era directa, medida. Un recordatorio de que para ella mi hogar no era mi refugio, era un activo inmobiliario. Le serví más pollo, esta vez sin palabras. Ella sonrió con educación y volvió a apartar el plato. Papá siempre ha sido muy sentimental con esta casa, intervino Gabriel, intentando aliviar la tensión. ¿Verdad, papá? Lo dijo con esa voz de niño que busca aprobación. Asentí sin quitar la vista de Perla. Ella arqueó una ceja, sin molestarse en disimular que aquello no era sentimental para ella. Era un proyecto. Yo lo entiendo, dijo. Es una casa con mucho potencial. Con unos pequeños cambios podría quedar perfecta. Pequeños cambios. Lo dijo como quien habla de pintar una cerca vieja, no de intervenir en una vida entera. Entonces, como si hablara del clima, lo soltó. Gabo y yo hemos hablado sobre eso. Después de la boda podríamos mudarnos aquí. Al fin y al cabo, sería un desperdicio tener tanto espacio sin usar, ¿no? Mi hijo se quedó en silencio. Ni una palabra para frenarla. Ni siquiera un papá, es solo una idea. Solo bajó la mirada al plato como si las papas doradas pudieran defenderlo. Y ahí lo entendí con claridad. Perla no estaba pidiendo permiso. Estaba anunciando su plan. Este es mi hogar, dije con calma. No levanté la voz. No hacía falta. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como quien observa a alguien que no ha entendido algo obvio. Claro que sí, por ahora, respondió. Y esa última frase, tan pequeña y tan helada, me perforó más que la burla de la puerta. Gabriel fingió no escucharla. Yo no fingí nada. Sentí el temblor en mis manos, pero no de miedo, sino de contención. Pasé 30 años entrando en edificios en llamas sin perder la calma. Esto no iba a ser diferente. Me levanté despacio, respiré hondo y caminé hasta la entrada. Gracias por venir, dije abriendo la puerta. Creo que hemos terminado por esta noche. El silencio se volvió espeso. Perla apretó el bolso con una elegancia forzada. Gabriel levantó la vista desconcertado. Papá, acabamos de llegar, dijo. Y yo ya dije que terminamos, respondí sin girarme. Perla salió primero, su perfume caro flotando en el aire como un recordatorio de lo que pretendía reclamar. Gabriel me miró como si no me reconociera. Tal vez no reconocía al hombre que no se dejaba mover ni medio centímetro. Buenas noches, hijo. Cerré la puerta y giré la cerradura. El silencio de mi casa pesaba distinto esa noche. No era soledad, era territorio defendido. Me quedé en medio de la sala, rodeado de la cena intacta y la calma antes de la tormenta. No necesitaba pruebas. Ya la tenía frente a mí. Su risa, sus ojos recorriendo cada rincón, su frase final. Por ahora. Había encendido la primera chispa. Lo que ella no sabía era que yo ya había preparado el extintor. Y la manguera. Y la alarma. Esa noche, mientras guardaba los platos, entendí algo que me marcaría el resto de esta historia. Las batallas más grandes no se pelean con gritos, sino con límites. Y yo acababa de trazar el primero. La guerra no había empezado oficialmente, pero ambos ya sabíamos que vendría. Ella con sus planes, yo con mis candados legales. La mañana siguiente amaneció con esa quietud que solo tienen las casas viejas. Cada crujido de la madera parecía anunciar algo que se venía. Tomé mi café en silencio, mirando por la ventana de la cocina. Aún podía ver en mi mente la forma en que Perla miró mi comedor como si ya le perteneciera. No era una visita familiar. Había sido una inspección previa a la conquista. Y justo cuando pensaba en eso, el teléfono empezó a sonar. Era Gabriel, papá. ¿Por qué terminaste la cena así? Dijo sin saludar siquiera. Su tono no era el de un hijo dolido. Era el de alguien que ya había escuchado la versión de otro. ¿Qué querías que hiciera, Gabriel? Respondí con calma. Me insultó en mi propia puerta, evaluó mi casa como si fuera una propiedad en venta y habló de mudarse sin siquiera preguntarme. Él suspiró fuerte, como si le hablara a un niño que no entiende. Papá, estás exagerando. Fue una broma. Perla es así, tiene humor sarcástico. No quiso ofenderte. Ahí lo vi con toda claridad. El gaslighting había comenzado.
No solo minimizaba la burla, sino que me hacía sentir como si el problema fuera mi sensibilidad. ¿Y también fue sarcasmo cuando dijo por ahora? Pregunté. Silencio. Largo, incómodo. Papá, ¿estás viendo fantasmas? Ella solo está emocionada con la idea de formar una familia. No todo es una amenaza. Su tono mezclaba impaciencia y condescendencia. Esa mezcla que lastima más que un grito. Gabriel, dije con voz baja pero firme, que estés enamorado no significa que tengas que cerrar los ojos. Y yo no pienso cerrar los míos. Él bufó al teléfono. Esto no es guerra, papá, es amor. Tú eres el que está poniendo distancia. Me reí, no de burla, sino de cansancio. La distancia no la puse yo. La puso tu novia en la puerta cuando me dijo que mi cara servía para Halloween. La puso cuando empezó a hablar de mi casa como si fuera suya. Papá, interrumpió. Tú estás solo. Nosotros queremos ayudarte. Vivir contigo sería algo bonito para todos. Ahí estaba, el verdadero núcleo del discurso disfrazado de preocupación. No necesito que me ayuden a vivir en mi propia casa, respondí. Y no necesito compañía que llega con condiciones. Gabriel se quedó callado, como si no supiera qué decir cuando alguien no se doblega. Porque él esperaba que yo cediera, que dijera bueno, tal vez. Pero no lo hice. Perla solo quiere llevarse bien contigo, insistió. Pues que empiece por respetar, corté. No elevé la voz. Aprendí en los incendios que si gritas, es porque ya perdiste el control. Gabriel no supo qué responder. Solo dijo, si sigues así vas a terminar solo. Y esa frase dicha como advertencia me cayó como hierro frío. Lo dijo sin darse cuenta de que no me amenazaba. Me liberaba, porque prefería mi soledad a vivir bajo la sombra de alguien que me desprecia. Colgué sin dramatismos. Me quedé mirando el teléfono fijo que había estado en la cocina desde que María y yo compramos la casa. Era el mismo aparato que había sonado cuando me avisaron que mi primer nieto venía en camino. El mismo que sonó la noche que María fue internada por última vez. Y ahora era la línea por donde mi hijo me hablaba como si yo fuera el obstáculo para su felicidad. No era odio. Era ceguera, y yo no podía permitirme tenerla también. Cerré la libreta que había dejado sobre la mesa. En la primera página aún estaba escrito, proteger mi casa. Debajo tracé otra frase, sin culpas. Porque si hay algo que aprendí apagando incendios es que dudar cuesta caro. No iba a permitir que las palabras dulces de Gabriel taparan el olor a humo que ya llenaba cada rincón de mi casa. Esa noche dormí poco, pero ya no tenía miedo. Tenía claridad. Gabriel había elegido no ver. Perla había mostrado su mano, y yo había tomado una decisión. Si querían convertir mi hogar en un botín, se toparían con un muro que no esperaban. Una semana después de aquella cena, el teléfono volvió a sonar temprano en la mañana. Gabriel hablaba con ese tono nervioso que conozco desde que era niño, el mismo que usaba cuando quería pedirme algo grande. «Papá, tengo buenas noticias», comenzó. Su voz sonaba ligera, casi ensayada. «Perla y yo estamos comprometidos. La boda será en julio». Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que esa frase no venía sola. «Me alegro por ti, hijo», dije, y esperé. No tardó en llegar. «Queremos hablar contigo sobre...» La casa, ahí estaba. El corazón del asunto. «Perla y yo creemos que sería más lógico mudarnos contigo después de la boda. Es un espacio grande y podríamos ayudarte con los gastos. Sería una forma de mantenernos cerca de ti y, bueno, de que nadie esté solo». Su tono era suave, como si me estuviera ofreciendo un regalo. Pero lo que ofrecía no era compañía, era ocupación. «No necesito que me mantengan compañía», respondí despacio. «Y esta casa no está disponible». «Papá», replicó esta vez más tenso, «no estamos diciendo que sea nuestra, solo que vivir aquí beneficiaría a todos. Es absurdo que estés solo en una casa tan grande». Yo no dije nada por unos segundos. El silencio se volvió más pesado que cualquier discusión. «Gabriel, lo que estás pidiendo no es una propuesta. Es una invasión», dije al fin. Lo escuché bufar molesto. «No exageres. Perla solo quiere que vivamos como una familia». «¿Qué tiene de malo eso?» Lo que tenía de malo era que no era una propuesta compartida. Era un plan decidido. Y lo más doloroso era que mi hijo no lo veía. «¿Y si te dijera que ya tengo planes para esta casa?», pregunté. Se hizo un silencio inquieto al otro lado de la línea. «¿Qué planes?», replicó,
como si no pudiera imaginar que su padre pudiera tener una vida que no girara alrededor suyo. No son de tu incumbencia, pero no incluyen que tú y tu prometida se muden aquí, respondí. Su tono cambió. Ya no era suave. Era cortante. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Y esta es mi casa, contesté firme. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado. Entonces llegó el segundo golpe. De acuerdo. Entonces ayúdanos de otra manera. Necesitamos $15,000 para la boda. Perla quiere algo bonito, elegante, digno. No te estamos pidiendo todo. Solo una parte. $15,000. Lo dijo con la misma naturalidad con la que antes pedía dinero para gasolina cuando era adolescente. Como si ese número no significara una vida de trabajo. Gabriel, dije despacio, yo no financio caprichos. No financio casas que no les pertenecen. Y no voy a hipotecar mi futuro para sostener el tuyo. Hubo una pausa. Lo escuché respirar como cuando era niño y sabía que no se saldría con la suya. Pero esta vez no hubo lágrimas ni súplicas, solo rabia contenida. «¿Perla tenía razón?», dijo finalmente. «Eres egoísta. Tienes una casa que vale $500,000 y no quieres ayudar a tu propio hijo. ¿Qué piensas hacer con todo eso cuando mueras? ¿Dejarlo pudrirse?». Esa última frase me dio más información que cualquier abogado. Ya no estaban hablando de amor ni familia. Estaban hablando de herencia. Y lo estaban haciendo como si ya la tuvieran asegurada, como si mi vida fuera solo una cuenta regresiva para que ellos tomaran posesión. Lo dejé hablar, lo dejé que vaciara su frustración. Cada palabra que decía me confirmaba que había hecho bien en blindar cada centímetro legal de mi casa. «Gabriel», dije con una calma que lo descolocó, «algún día entenderás que las cosas no se construyen para que otros las reclamen como si fueran un derecho. Se construyen con sacrificio. Y el sacrificio se respeta». No respondió. Respiró fuerte, murmuró algo entre dientes y colgó. No me enojé. No había lugar para la ira, solo para la estrategia, porque ahora sabía sin dudas de qué lado estaba mi hijo, y no era el mío. Fui a mi escritorio y saqué la carpeta del fideicomiso. La extendí sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde Perla había pronunciado su «por ahora». Allí estaban los sellos, las firmas notariales, las cláusulas irrevocables y la hoja donde constaba que mi propiedad estaba destinada, cuando yo no estuviera, al fondo de bomberos de Portland. Nada que ni Gabriel ni Perla pudieran reclamar. Ninguna puerta abierta. Mientras observaba los documentos, entendí que esta historia ya no trataba solo de proteger ladrillos y madera. Se trataba de proteger mi dignidad. Porque lo que más duele no es que una extraña quiera tu casa, es que tu propio hijo crea que la merece sin haber levantado un solo muro. Esa noche encendí una lámpara en la sala y dejé la carpeta sobre la mesa como un recordatorio silencioso. No iba a ceder, no iba a rogar, no iba a justificar mi existencia en la casa que construí con mis propias manos. Y si querían guerra, yo ya tenía todo listo. No sé cuántas noches pasé en silencio en ese sillón de la sala, con la carpeta de documentos abierta frente a mí. Lo que sí sé es que la calma que sentía no era la de un hombre vencido, sino la de uno que ha visto el fuego muchas veces y ha aprendido a controlarlo antes de que devore todo. No iba a esperar a que Perla y Gabriel entraran a mi casa. Iba a sellar cada rendija por la que pudieran colarse. Lo primero que hice fue pedirle a Rebecca Chen, la abogada, una reunión en mi casa. Cuando llegó con su maletín de cuero, no tuve que explicarle mucho. Bastó decir: «Mi hijo y su prometida planean quedarse con la propiedad. Quiero cerrarle todas las puertas legales». Ella levantó la vista con una serenidad profesional que me gustó. «Eso puedo hacerlo, señor Rivas», dijo. «Y cuando terminemos, no podrán tocar ni un centímetro de este terreno». Extendió planos, escrituras, y me explicó las rutas legales como si fueran un croquis de incendio. Cada cláusula era una línea de contención, cada documento, una barrera invisible. Un fideicomiso irrevocable, una escritura con transferencia por fallecimiento, cartas de intención certificadas, notarizaciones múltiples que demostrarían mi plena capacidad mental. Todo diseñado para que ni un reclamo emocional ni un abogado familiar pudieran perforar mi muro. También traje a Julia Pineda, una notaria con reputación impecable. Registró mi testimonio en video, yo frente a cámara declarando que actuaba con plena conciencia y voluntad. Firmé página por página, y cada firma fue como un ladrillo en una muralla. No era solo un acto legal,
Era un acto de defensa personal. Con esto, dijo Rebeca, ni siquiera un litigio agresivo podrá revertirlo. Yo asentí en silencio. No era venganza, era estrategia. La siguiente semana convertí mi rutina en una especie de guardia silenciosa. Hacía mis caminatas matutinas como siempre, tomaba café en el restaurante de Tom, mi vecino, pero cada tarde regresaba a revisar mis documentos como si fueran mi equipo de respiración antes de entrar a un incendio. Nada quedaba al azar, nada quedaba abierto. Quien ha enfrentado el caos sabe que la preparación es poder. Mientras tanto, los mensajes de Gabriel se volvieron más dispersos. Ya no eran llamados diarios, sino frases frías, mecánicas. Perla dice que no deberías tomarte las cosas tan personales. Podrías ayudarnos aunque sea con algo pequeño. Nos duele que no confíes en nosotros. Yo no respondía, porque ya no necesitaba convencer a nadie. La diferencia entre un incendio y esta situación es que en un incendio uno corre. Aquí yo esperaba. Y cada día que pasaba, ellos se acercaban sin saber que el terreno ya estaba minado legalmente. Un jueves por la tarde, recibí una llamada de la abogada. Todo está listo, dijo. Su testamento y el fideicomiso están formalizados, certificados, sellados y archivados. A efectos legales usted es intocable. Aquella frase me dio una sensación que no sentía desde hacía años. Tranquilidad. Había apagado un incendio antes de que empezara. Había ganado la primera batalla sin siquiera levantar la voz. Me senté en la cabecera de mi mesa, esa misma mesa que Perla había evaluado con su mirada arrogante, y abrí la carpeta. Había páginas firmadas, sellos en relieve, fechas precisas, testigos notariales y copias de todo lo necesario para demostrar que esa casa seguiría siendo mía hasta mi último aliento. Y cuando yo no estuviera, serviría a un propósito que me honrara, ayudar a otros bomberos. Entonces, mientras Perla pegaba sonrisas falsas y Gabriel imaginaba un futuro que no le pertenecía, yo ya había levantado una fortaleza invisible, más sólida que cualquier muro de ladrillo. Mi casa ya no era negociable. A veces el fuego más peligroso no es el que ves, es el que se propaga en silencio bajo la madera. Pero yo ya había regado mi terreno con cortafuegos legales. Y no quedaba ni una grieta abierta. Esa noche, al cerrar la carpeta, no sentí soledad, sentí poder y paz. Ellos no lo sabían aún, pero la historia ya había cambiado de manos. Ya no era su plan, era el mío. Las personas que planean arrebatarte algo rara vez atacan de frente al principio. Primero te envuelven. Eso fue exactamente lo que hizo Perla. Después de las discusiones con Gabriel, sus mensajes empezaron a llegar no con reclamos, sino con palabras suaves. Hola, Esteban. Pensé en ti hoy. Quiero arreglar las cosas. No me sorprendió. Había visto esa táctica antes en otros contextos. Cuando alguien quiere manipular, primero suaviza el terreno. Una tarde, apareció frente a mi puerta con una sonrisa perfectamente ensayada, una camisa blanca sencilla y el cabello atado como si quisiera proyectar humildad. Vain sola, dijo. No quiero que me malinterpretes. Quiero llevarme bien contigo. Me hice a un lado y la dejé entrar. No porque creyera una sola palabra, sino porque quería escuchar. A veces, escuchar revela más que confrontar. Se sentó en la misma mesa donde había dicho, por ahora. Esta vez no habló de la casa. Habló de mí. Gabriel me ha contado tanto de tu trabajo como bombero. Eres un hombre admirable. Yo no tengo familia así. Su voz era suave, medida, casi melosa. Miraba a los ojos como si quisiera que olvidara las palabras que usó en su primera visita. No sé si empezamos con el pie derecho y me gustaría arreglarlo. Si me das una oportunidad, puedo demostrarte que no soy como crees. Su actuación era buena, demasiado buena. Había visto personas temblar frente a llamas reales, pero nunca vi una máscara tan bien colocada como la suya. La gente no siempre dice lo que piensa cuando está nerviosa, continuó. A veces decimos cosas feas sin querer. Yo solo quiero llevarme bien con la familia. Lo dijo como si todo esto se tratara de armonía. Pero sus ojos miraban a mi alrededor como siempre, evaluando, midiendo, poseyendo con la mirada. Al día siguiente, regresó con Gabriel. Esta vez no con palabras, sino con bolsas de supermercado, pan artesanal, aceite de oliva importado, frutas exóticas. Queríamos consentirte,
dijo ella con una sonrisa de comercial. Cocinaron en mi cocina como si les perteneciera. Abrían cajones sin preguntar, reorganizaban utensilios como si estuvieran en su propia casa. Me limité a observar en silencio. No hay peor error que subestimar a alguien que parece callado. Cuando se marcharon, algo llamó mi atención. Sobre la mesa, entre la fruta y el pan, había quedado un pequeño fajo de catálogos de decoración. Los hojeé. Muebles modernos, colores neutros, remodelaciones elegantes, pero lo que me hizo apretar la mandíbula fueron las notas adhesivas amarillas escritas con la letra de perla. Dormitorio principal, tonos más claros, cortinas nuevas en sala, espacio perfecto para un vestidor. Era un mapa de conquista doméstica. Tomé fotos de cada catálogo y de cada nota. Las guardé en una carpeta digital con fecha y hora, porque si hay algo que aprendí como bombero, es que documentar el inicio del fuego es tan importante como apagarlo. Cada pequeño gesto, cada catálogo, cada palabra dulce era una pista más en su juego. Y yo lo estaba archivando todo. Días después me invitó a almorzar para conversar en paz. El restaurante era caro, pero ella insistió en pagar. La conversación fue un monólogo calculado. A veces las familias necesitan nuevos comienzos. No quiero conflictos. Puedo cuidar de ti cuando seas mayor. Cada frase tenía la forma de un abrazo, pero la textura de una cadena, porque lo que Perla ofrecía no era cuidado. Era control disfrazado de cariño. Lo más revelador fue cuando, sin darse cuenta, soltó: «Si todo sale bien, Gabriel y yo podremos organizar esta casa como siempre soñamos». Esta casa, no tu casa, no la casa de tu padre. La suya, así la nombró. Esa frase me atravesó más que cualquier burla. Era la confirmación de que no había reconciliación real, solo estrategia. Salí de ese almuerzo con un silencio que ella confundió con docilidad. Pero en realidad era el silencio de un hombre que ya había ganado antes de que empiece la guerra. Porque cuando alguien cree que te está envolviendo, y tú ya tienes todas las pruebas, tú llevas la ventaja. Una tarde cualquiera, mientras leía en mi sala, escuché el característico thunk del buzón cerrándose. Fui con la misma calma con la que siempre revisaba el correo: publicidad, facturas, sobres de seguros médicos, y uno blanco, elegante, con el logotipo de una agencia inmobiliaria local, Portland Realty Group. Lo abrí sin prisa, aunque por dentro ya sentía ese instinto que se enciende cuando algo huele a humo antes de que se vea la llama. «Estimado señor Rivas», decía la carta, «gracias por permitirnos realizar la evaluación preliminar de su propiedad. Según nuestros cálculos, el valor actual estimado de su vivienda es de $540,000. Me quedé quieto. No había permitido ninguna evaluación. No había firmado nada. No había solicitado absolutamente nada. Seguí leyendo. Solicitud gestionada por la señora Perla Montero. Ahí estaba. La evidencia que no necesitaba interpretación ni excusas. Ya no eran gestos, ni frases ambiguas, ni catálogos con notas. Era un movimiento real, legal, con nombre y apellido. La prometida de mi hijo había solicitado una tasación de mi casa como si tuviera algún derecho sobre ella, y lo había hecho a mis espaldas. El fuego, que antes era humo, ya tenía llama. Tomé asiento en la mesa del comedor y respiré hondo. No era rabia lo que sentía. Era claridad. Llamé directamente al número que aparecía al pie de la carta. «Buenas tardes. Hablo de parte del propietario Esteban Rivas. Quisiera saber quién solicitó la evaluación de esta propiedad». La recepcionista, con voz amable y neutra, respondió: «La señora Perla Montero. Ella indicó que está por casarse con el hijo del propietario y que desea tener una tasación actualizada para futuros arreglos y planificación familiar». Futuros arreglos. Planificación familiar. Como si mi casa fuera ya parte de su patrimonio. «Perfecto», dije con voz tranquila. «Por favor, necesito copia digital de toda esa solicitud». Ella no preguntó más. Al día siguiente tenía en mi correo la documentación completa. Formulario firmado, correo de contacto, fecha y hora exacta. Perla no había dejado solo huellas. Había dejado su firma. Esa misma noche imprimí todo y lo guardé en la carpeta que ya se había vuelto mi mejor aliada. La carpeta del fideicomiso. Fotocopié, clasifiqué y sellé. Lo que para Perla era un movimiento silencioso, para mí era una prueba irrefutable.
Si la guerra llegaba a tribunales, y yo no descartaba que llegara, ya no serían mis palabras contra las suyas, serían documentos. Lo más irónico de todo fue que, esa misma semana, Perla volvió a aparecer con su sonrisa dulce y una tarta casera en las manos. ¡Sorpresa!, dijo con voz empalagosa. Quiero que dejemos el pasado atrás. Yo la observé mientras colocaba la tarta en mi mesa, exactamente sobre el lugar donde días antes había leído la carta de la inmobiliaria. Si ella supiera lo que había dentro de esa carpeta a 2 metros de distancia, no sonreiría así. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas como si ya estuviera en su propia casa. «Esteban», dijo suavemente, «sé que al principio tuvimos roces, pero quiero que me des una oportunidad. No quiero que Gabriel tenga que elegir entre su padre y su esposa». Ahí estaba la jugada oculta. Manipular con culpa, colocarme como el obstáculo. «No tiene que elegir», respondí sin emociones, «porque esto no es una competencia». Ella sonrió satisfecha, como si creyera que me estaba ganando terreno. Lo que no sabía era que yo ya había trazado todo el mapa de la batalla. Después de que se fue, tomé mi libreta y anoté la fecha exacta de la carta, la hora de la llamada y cada palabra que dijo la recepcionista. Aprendí en el servicio que un incendio se gana en el reporte tanto como en la acción. Cada detalle contaba. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, sentí algo distinto. No miedo, no rabia, sino una calma firme. Perla se creía ganando. Pero no sabía que ya había cometido su primer gran error. Cuando alguien juega con fuego, deja cenizas. Y yo las estaba recogiendo una por una. Después de recibir la carta de tasación, algo en mí cambió por completo. Ya no reaccionaba, planeaba. Ya no me dolían las palabras dulces de Perla ni la ceguera de Gabriel. Solo me servían para afinar mi estrategia. Decidí que no habría más cenas improvisadas ni conversaciones bajo presión. La próxima reunión sería en mi terreno, bajo mis reglas. Una semana después, Perla me llamó con voz amable. «Esteban, ¿te gustaría almorzar en un lugar neutral?» «No quiero que haya tensión», acepté. No porque quisiera paz, sino porque quería medir hasta dónde llegaría con su farsa. El restaurante elegido era uno de esos lugares modernos, con paredes de ladrillo aparente y café caro. Ella llegó primero, impecable como siempre, vestido beige, sonrisa ensayada, perfume sutil. «Gracias por venir», dijo, como si estuviera ofreciendo un acuerdo diplomático. Durante la conversación, evité mencionar la tasación. Ella hablaba de viajes, de planes de boda, de decoración, de cómo podríamos organizar la casa. No decía tu casa, decía la casa. Cada palabra era un ladrillo más en su fantasía. Lo curioso fue que, cuanto más hablaba, más mostraba que no imaginaba un futuro sin mi propiedad como parte de su patrimonio. Para ella ya era un hecho. Eso fue mi confirmación final. No se trataba de un malentendido. Era un plan estructurado. Mientras la escuchaba, decidí que era hora de dejar de apagar pequeños fuegos y preparar el incendio controlado que haría caer su máscara frente a todos. «Me gustaría invitarlos a cenar el próximo viernes aquí en la casa», le dije con tono tranquilo. «A Ty, a Gabriel y a tus padres». Vi cómo sus ojos se abrieron un poco. No esperaba que yo diera un paso así, pero su sonrisa regresó rápido. «Por supuesto», dijo encantada. «Será perfecto». Lo que ella no sabía era que esa cena no era una cena. Era un escenario armado al detalle, la cena definitiva. Al día siguiente limpié cada rincón de la casa como si estuviera preparando una escena de teatro. Coloqué la mesa de roble con los manteles que María usaba en Navidad. Puse velas nuevas. Pulí la vajilla. Quería que esa noche todo estuviera impecable. Pero mientras preparaba la mesa, no podía evitar recordar la primera cena en la que Perla me humilló. La diferencia era que esta vez no sería yo el sorprendido. Sería ella. Saqué la carpeta del fideicomiso y la coloqué en una caja de madera junto a la mesa, lista para usar si era necesario. Imprimí copias de la carta de tasación, las fotos de los catálogos con notas adhesivas y mi testamento legal sellado. No iba a discutir sentimientos. Iba a mostrar hechos. También llamé a Tomás y Dalia, los padres de Perla, personalmente. Les hablé con voz tranquila y respetuosa. «Será una cena familiar sencilla», les dije. «Quiero conocerlos bien». Ellos aceptaron encantados.
sin saber que esa noche ellos mismos serían testigos de algo que ni imaginaban. Los días previos a esa cena fueron de una calma extraña. Gabriel me enviaba mensajes breves y secos. Perla, en cambio, seguía jugando a la prometida perfecta. ¿Qué te gustaría que lleváramos? Puedo preparar un postre. Será una noche especial. No sabía que lo sería, pero no por las razones que ella creía. Esa noche no iba a alzar la voz. No iba a señalarla. Iba a dejar que la verdad hablara sola. Y la verdad, cuando se presenta sin disfraces, tiene un poder que ninguna máscara soporta. La tarde de la cena llegó con un aire pesado, como si la casa misma supiera que esa noche nada volvería a ser igual. Eran las 5:40 cuando vi por la ventana los faros de un coche iluminando el porche. Llegaron 20 minutos antes de lo acordado. No fue casualidad. Perla siempre quería tomar el control, marcar territorio. Gabriel bajó del auto con una botella de vino en la mano, nervioso, sonriendo torcido. Perla, en cambio, bajó con paso seguro, con un vestido color crema que seguramente había elegido con precisión quirúrgica. Su sonrisa no era de alegría. Era la sonrisa de alguien que cree haber ganado. «Llegamos temprano», dijo ella como si fuera una muestra de buena voluntad. «Pasen», respondí con calma. Ella entró como si la casa fuera suya. Tocó los muebles, miró la cocina, fue directo al tercer cajón, donde estaban los cubiertos. Lo abrió sin preguntar. «El tercer cajón. Lo recuerdo de mis otras visitas». La frase fue dicha con suavidad, pero llevaba veneno escondido. Era su forma de recordarme que llevaba semanas explorando este lugar como quien memoriza su próximo territorio. Gabriel salió un momento al patio trasero para atender una llamada. Fue entonces cuando Perla bajó la máscara. Apoyó las manos sobre la encimera, se inclinó hacia mí y habló con voz baja, afilada como una navaja. «¿Sabes cuál es tu error, viejo?», susurró. «Creer que tienes el control. Pero ya lo perdiste hace semanas». Gabriel está completamente de mi lado. La miré sin mover un músculo. Ella continuó. «Has estado jugando con abogados, cambiando papeles, creyendo que puedes frenarme. Pero solo estás retrasando lo inevitable. Esta casa, tu dinero, todo lo que guardas aquí, es cuestión de tiempo. Gabriel te convencerá, o esperaré. ¿Cuántos años más te quedan?». Sus palabras no me dolieron. Solo confirmaron lo que ya sabía. No estaba frente a una nuera. Estaba frente a una depredadora patrimonial. «Suficientes», respondí en voz baja. Su risa fue suave, cruel. «Eres un viejo solo que se aferra a muebles y ladrillos porque no le queda nada más. Y cuando mueras, todo esto será mío». En ese instante el timbre sonó. Su expresión cambió en un parpadeo, del rostro frío y calculador al dulce y amable de la futura esposa perfecta. Ajustó su vestido, sonrió como si nada hubiera pasado y fue a la puerta junto a mí. La actriz volvía a escena. Los padres de Perla llegaron puntuales. Tomás y Dalia. Pareja de sesentones amables, con rostros serenos. «Buenas noches, señor Rivas», dijo Tomás al estrecharme la mano. Dalia me regaló una sonrisa cálida. No sabían la tormenta que se avecinaba. Detrás de mí Perla seguía sonriendo, pero su máscara tenía grietas invisibles. La cena comenzó con cordialidad forzada. Gabriel hablaba con nerviosismo. Perla lideraba la conversación. Tomás y Dalia se mostraban agradecidos. Yo observaba. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Era un juego de ajedrez, y yo ya había movido mis piezas hace días. De pronto Tomás me miró fijamente. Su rostro cambió de la cordialidad a la confusión. «Un momento», dijo en voz baja. «¿Su nombre es Esteban Rivas?». Asentí. Dalia se giró hacia su esposo, y luego a mí, con una expresión que empezó a llenarse de lágrimas. «Mira bien su cara, Tomás», susurró ella. «Es él». Perla frunció el ceño sin entender aún. Tomás dio un paso al frente y me miró directamente a los ojos, con una intensidad que me heló la sangre. «Hace 25 años», dijo. «Incendio en la calle Cedar. Una niña atrapada en un armario». Dalia ya lloraba. Usted nos devolvió a nuestra hija». La habitación entera se congeló. Gabriel no entendía. Perla parpadeaba sin comprender. Tomás continuó con la voz quebrada. «Usted fue el bombero que salvó a nuestra niña de morir quemada viva. Usted sacó a nuestra Perla de entre las llamas. Eras tú». Y ahí, frente a todos,
El rostro de Perla se quebró. La sonrisa desapareció. Sus manos temblaron. Las piezas de su pasado y su presente chocaron violentamente en su cabeza. Su expresión pasó del desconcierto al reconocimiento absoluto. «Eras tú», susurró ella retrocediendo un paso. En ese instante, la cena dejó de ser una cena. Se convirtió en una revelación. Lo que Perla había intentado arrebatarme pertenecía al hombre que, sin saberlo, le había salvado la vida décadas atrás. Cuando Thomas pronunció esas palabras, «Usted salvó a nuestra hija», la cena quedó suspendida en un silencio espeso, casi tangible. Gabriel parpadeaba sin comprender. Perla, en cambio, parecía haber recibido un golpe invisible. Su cuerpo se tensó, su rostro se desmoronó y sus labios temblaron. «¿Qué estás diciendo, papá?», balbuceó ella, sin poder disimular el temblor en la voz. Thomas dio un paso más. «Hija, este hombre, Esteban Rivas, fue el bombero que te sacó de aquella casa en llamas». Su voz se quebró. «Tú estabas en el armario, inconsciente. Si él no hubiera entrado, tú no estarías viva». Dalia se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar. Gabriel me miró como si de pronto no conociera a su propio padre. Perla retrocedió un paso, tropezando con la pata de la silla. Su respiración era entrecortada, sus ojos abiertos como platos. En ese instante, su fachada calculadora se derrumbó. No había altanería, ni control, ni manipulación. Solo una mujer enfrentándose a un pasado que había bloqueado durante décadas. «No», susurró Perla. «No puede ser». La miré fijamente, sin decir nada. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba en el aire, más fuerte que cualquier palabra. Thomas siguió hablando con voz entrecortada. «Lo recuerdo como si fuera ayer. Las llamas consumían el techo. Todos los bomberos decían que era demasiado tarde, y él entró igual. Salió cubierto de hollín, con tu cuerpo en brazos. Casi muere por ti». El rostro de Perla se descompuso. Se llevó las manos a la cara y un sollozo crudo y real se escapó de su garganta. Ya no era la mujer fría que había planeado quedarse con mi casa. Era la niña de 7 años que había visto el fuego de cerca. «Yo», dijo entre sollozos, «yo recordaba unos brazos fuertes, alguien que me cargaba, pero no sabía que eras tú». Thomas y Dalia la rodearon, confundidos pero conmovidos. Gabriel, pálido, no sabía si mirarla a ella o a mí. «Papá, ¿por qué nunca me lo dijiste?», preguntó en un susurro. «Porque no tenía que hacerlo», respondí con calma. «Solo hice mi trabajo». Perla cayó de rodillas al suelo. Su cuerpo temblaba. El llanto no era fingido. Era el llanto de alguien que acababa de ver la grieta más profunda de su propia historia. Las lágrimas manchaban su maquillaje. «¿Qué he hecho?», dijo en voz baja. «¿Qué he hecho?». Nadie se movía. Era como si el comedor entero se hubiera detenido para presenciar ese momento. El mismo lugar donde ella me había despreciado semanas atrás, ahora era el escenario de su derrumbe. Y no por mis palabras, por la verdad. Me incliné un poco hacia ella. «La primera vez que entraste a esta casa me dijiste que mi rostro daba miedo», dije en voz baja. «Nunca imaginaste que este rostro fue el que te sacó de la muerte». Ella levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, desarmados. Thomas se cubría el rostro. Dalia lloraba en silencio. Gabriel tragaba saliva, sin poder pronunciar palabra. En ese instante, la arrogancia que había usado como armadura durante años se hizo pedazos frente a todos. Ya no había discursos, ni manipulación, ni estrategias de control. Solo una verdad irrebatible. Yo no era su enemigo. Yo fui su salvador. El llanto de Perla llenaba la sala como un eco que se quedaba atrapado en las paredes. Nadie hablaba. Thomas y Dalia estaban desconcertados, intentando consolarla sin entender del todo la magnitud de lo que acababan de presenciar. Gabriel tenía los puños cerrados, como si su mente aún no procesara que la mujer que amaba estaba frente al hombre que le salvó la vida, y a la vez lo había traicionado. Me puse de pie lentamente. No necesitaba gritar. No necesitaba venganza. El silencio ya me daba toda la autoridad que necesitaba. Caminé hacia el extremo de la mesa y hablé con voz clara, serena y firme. «Perla», dije, «yo no escogí que tú fueras esa niña. No sabía quién eras cuando me insultaste, cuando planeaste usar esta casa para tu beneficio, cuando manipulaste a Gabriel para que te respaldara. Pero ahora todos sabemos quién soy para ti. Y más importante aún,
¿Quién decidiste tú ser conmigo? Perla alzó la vista con lágrimas rodando sin control. Sus manos aún temblaban. ¡Yo! No lo sabía, susurró. No lo sabía. Pero sí sabías que estabas mintiendo, continué. Sabías que estabas manipulando. ¿Sabías que querías arrebatarle a alguien su hogar, su dignidad, su tranquilidad? Eso no fue un error de memoria. Eso fue una decisión. Gabriel tragó saliva. Dalia apretó las manos de Thomas. Perla bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Y escucha bien, dije con calma. No necesito tu gratitud por lo que hice hace 25 años. Lo hice porque era mi deber y porque esa niña merecía vivir. Pero esta casa, esta vida que he construido, no te la debo a ti. No se negocia, no se roba, no se hereda por manipulación. La respiración de Perla era entrecortada, como si cada palabra la atravesara. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé. Y me avergüenzo de todo. Me incliné apenas un poco, lo suficiente para que no fuera un gesto de dureza, sino de claridad. El perdón no significa olvido, Perla, ni confianza inmediata. Significa que elijo no convertir mi dignidad en venganza. Te perdono, pero eso no borra tus actos. La confianza se construye con hechos, no con lágrimas. La habitación quedó en silencio otra vez. Esta vez no era el silencio del shock, era el silencio del cambio. Thomas, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí. Señor Rivas, no tengo palabras para lo que hizo por nuestra hija, ni por lo que acaba de hacer ahora, dijo con la voz quebrada pero firme. Gracias, no solo por haberla salvado, sino por no devolverle odio esta noche. Dalia asintió, con el rostro húmedo de lágrimas. Gabriel se acercó a mí, aún aturdido, con la voz temblorosa. Papá, no sé cómo procesar todo esto. No tienes que procesarlo esta noche, respondí con firmeza. Solo entenderlo. Ver con claridad lo que estuvo frente a ti todo este tiempo. Perla se quedó sentada, hecha un ovillo, con las manos sobre el rostro. No era la misma mujer arrogante que había entrado por la puerta horas antes. Era otra, desarmada, expuesta y temblando ante la verdad. Caminé hacia la carpeta sobre el aparador, la del fideicomiso, los documentos legales, la carta de tasación, las pruebas que había guardado con tanto celo. La puse sobre la mesa frente a todos. Esto, dije, fue mi escudo mientras ustedes jugaban a crear un futuro sobre algo que no les pertenece. Y sigue en pie. Nada de esto cambia porque lloras esta noche. Perla asintió con los labios temblando. Lo sé, dijo casi en un susurro. Lo sé. Y lo acepto. Pero también, añadí mirándola directamente, si de verdad quieres cambiar, si quieres que mi hijo te mire sin vergüenza, no será con palabras ni con gestos vacíos, será con hechos, día tras día. Y si no, simplemente desaparecerás de esta casa y de esta historia. Ella levantó la vista, empapada en lágrimas, y asintió lentamente. En ese instante, la guerra que había estado preparándome para pelear no terminó con fuego, terminó con claridad. No porque ella lo mereciera, sino porque yo me negué a convertirme en el enemigo que ella esperaba que fuera. Las semanas después de aquella cena no fueron fáciles, pero fueron tranquilas. El torbellino emocional que se desató esa noche dejó a todos en silencio, procesando a su manera lo que había pasado. Yo no esperaba disculpas automáticas ni cambios milagrosos. No se trataba de eso. Se trataba de algo más importante, poner cada cosa en su lugar. Perla no volvió a aparecer en mi puerta de inmediato. Durante días, Gabriel me llamó varias veces, no para defenderla, como lo había hecho antes, sino para hablar, escuchar y entender. No sé cómo no lo vi antes, me dijo en una de esas llamadas. No lo culpé. A veces el amor ciega, y algunos saben cómo aprovecharse de esa ceguera. 2 semanas después, Perla pidió venir sola. Llegó vestida sin lujos, con los hombros tensos y la mirada distinta. No había rastro de aquella arrogancia que traía al principio. Traía 2 cafés en la mano y la voz más baja que le había escuchado nunca. No quiero que me perdones otra vez, dijo apenas nos sentamos en el porche. Solo quiero que me escuches. Y habló. No de decoración, ni de dinero, ni de planes de boda.
Habló de su infancia, del incendio, de las pesadillas que la habían perseguido durante años, de cómo construyó esa personalidad dura y cruel para no volver a sentirse débil. Lo que había sido un trauma lo había convertido en un escudo. Y después, en un arma. Y ese escudo, dijo con lágrimas contenidas, lo usé contra la única persona que alguna vez me salvó. No respondí con frases dulces ni grandes discursos. Solo le dije la verdad. Tu pasado no justifica lo que hiciste, pero sí explica por qué llegaste aquí. Lo que hagas con esa explicación es decisión tuya. Esa conversación no borró todo, no la convirtió en santa, pero fue el primer paso real hacia un cambio. Gabriel y ella decidieron mudarse a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Fue idea de ella, no de él. No quiero vivir en un lugar que no me pertenece, me dijo. Y por primera vez sus palabras no sonaron a estrategia, sonaron a honestidad. Por mi parte, reforcé aún más la protección de la casa. El fideicomiso quedó blindado, con documentos firmados, copias en caja fuerte y todo en regla. No porque esperara más ataques, sino porque un hombre que ha peleado incendios toda su vida aprende a no bajar la guardia del todo. Los meses pasaron. Perla empezó terapia. Gabriel volvió a visitarme solo, como antes, con esa risa ligera que tenía cuando era muchacho. Con el tiempo, ella también empezó a venir, con pasos pequeños, respetuosos, ya no para tomar la casa, sino para tocar la puerta. Una tarde de verano, mientras regaba mi jardín, Gabriel se acercó y me dijo, «Papá, no sé si algún día podremos borrar lo que pasó». Lo miré y respondí tranquilo, «No tenemos que borrarlo. Solo asegurarnos de que no se repita. Esa era la verdadera victoria. No la venganza, no el castigo. La claridad, la paz recuperada. La casa siguió siendo mía, mi refugio, mi historia. Y cuando yo ya no esté, no irá a manos de quienes la deseen por ambición, sino a quienes la honren por lo que representa. A veces, la justicia no llega con gritos ni tribunales, sino con límites firmes, memoria clara y dignidad intacta. Y si algo aprendí de esta historia es que la verdad no necesita armas, solo paciencia para dejarla salir, y firmeza para sostenerla cuando se revela.